Hola amigos, bienvenidos a tu canal, La Voz de lo Oculto. En esta ocasión les relataré una historia de brujería real. Espero la disfruten y ya sin más preámbulo les presento La Bruja Imelda. Siempre he sido un fiel creyente católico y esto me pasó cuando conocí a Imelda. Está fuera del alcance de mi entendimiento, ya que con ella supe lo que era la brujería y cómo afecta a las personas. Tengo mi departamento en una zona que está cerca del centro de la ciudad. Trabajo en una gran compañía, pero en ese momento llegó Imelda, una chica que estaba fuera de mi estatus, ya que ella era sumamente hermosa y de muy buen cuerpo. Varias veces traté de hablarle, pero jamás me dedicaba a siquiera una mirada. Cada viernes salía con mis amigos a un bar, en el cual casi todos los compañeros del trabajo iban. Y de pronto llegó con su hermosa cabellera rubia, ojos color miel y un vestido muy entallado. Estaba sola, por lo que varios de los compañeros se acercaron a pedirle que se tomara un trago con ellos. A mí me hacían mucha burla, pues sabían que yo le había querido hablar y no me hacía caso. Así que decían, ándale Oscar, ve y háblale a la nueva licenciada, y soltaban tremendas carcajadas. Yo ya estaba por mi tercer trago cuando Felipe, uno de mis compañeros más cercanos, se envalentonó y fue hacia ella con paso firme. Llegó y después de cruzar palabras se sentó junto a ella. Todos en el bar se le quedaron viendo impresionados, pues a la gran mayoría de ellos ya los había bateado. Yo la verdad sentí mucho coraje, pues él había logrado lo que yo deseaba. Así que pedí mi cuenta y salí del bar. En eso, cuando me disponía a pedir un carro para que me llevara a mi casa, sentí un jalón en el hombro. Al voltear era Felipe. Solo me dijo, eres un maldito afortunado. Imelda quiere que la acompañes a la mesa. Yo le contesté que no le creía, que me dejara de joder, que ya me iba. Y me platicó que cuando llegó le invitó un trago, y ella le dijo que no, pero que sí me conocía, y Felipe dijo que sí, éramos amigos. Entonces fue cuando le dijo que se sentara y le pidió que me llevara con ella. La verdad, no le podía creer ni una palabra, ya que era muy bromista, y pensé que era uno de sus cuentos para dejarme en ridículo. Pero en el fondo estaba bien emocionado y me imaginaba a su lado tomando una copa con la envidia de todos en el bar. Pero le dije de nuevo que no me estuviera molestando, cuando de pronto escuché aquella dulce voz que decía mi nombre como ninguna otra. Volteé y ahí estaba parada en la puerta del bar, con su carita viendo hacia mí y estirándome la mano. Solo le dije a Felipe, nada más donde sea alguna de tus tonterías, y fui hacia Imelda. Entramos al bar y nos sentamos en una mesa súper alejada de todo el bullicio. Todos se nos quedaron viendo, y ahora ellos eran los celosos de mí. Así pasó una gran velada, y sin más ni más estábamos en su casa, la cual estaba en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Ahí, por supuesto, terminamos la velada en la cama de ella, y el otro día decidimos vivir juntos. La verdad, todo fue muy rápido, pero sentía que era amor a primera vista, y ella también se sentía así. Obviamente, no le dije a mi familia que la acababa de conocer, pero me sorprendió mucho mi decisión, ya que ni siquiera sabían que tenía novia, y ahora de la noche a la mañana me juntaría con Imelda. En el trabajo, hasta los jefes me tenían envidia, ya que siempre me atendía súper bien, a la que ya llamaba mi mujer. Me procuraba, y en los pasillos llegué a escuchar cómo decían todos que yo, estando tan feo, podía estar con una mujer de esa hermosura. Pero para mí era un cuento de hadas. Ella leía el tarot, o al menos eso fue lo que me dijo, ya que como vivíamos en su casa, solo me pidió que no podía entrar en su consultorio, ya que ahí hacía las lecturas y no le gustaba que tocaran sus cosas. Yo no le vi nada de malo en ese momento a estas situaciones, y por unos meses seguí al pie de la letra lo que ella me decía, ya que me tenía idiotizado, pero empecé a sospechar de que algo pasaba el día de que fueron mis padres a vernos, ya que al estar platicando, mi madre le preguntó que cómo nos habíamos conocido y cuál era nuestra historia, y Imelda me dijo tal cual nos habíamos conocido y cuánto tiempo llevábamos juntos. Mis padres estaban realmente sorprendidos, ya que sabían que yo no me comportaba así. Ese mismo día se calentaron los ánimos, ya que mi mamá insinuó que me había dado algo para que yo estuviera así de atontado por ella. Me pidieron hablar a solas en la calle y me recriminaron el por qué había hecho las cosas así, y que con una completa desconocida. La verdad, mi reacción fue muy cruel con mis padres. Les dije que era mi decisión y que si no aceptaban a Imelda, que tampoco me verían a mí, ya que era mi vida y no estaría sin ella. Y si no la querían, yo estaría muerto para ellos. Se fueron muy enojados y estuve como una semana sin hablar con ellos. Cuando me llegó la noticia de que habían enfermado inexplicablemente, fue entonces
cuando se presentó mi hermana mayor al trabajo y me dijo que mis papás estaban mal, que los doctores no encontraban nada. En eso tuve un momento de lucidez y le dije que sospechaba de que Imelda era una bruja, pero de nuevo esto que sentía por ella me cegó y corrí a mi hermana de mi oficina. Sentí una desesperación muy fuerte dentro de mí. No podía sacar a Imelda de mi mente y sabía que la amaba, pero el hecho de que mis padres estuvieran mal me giraba por la mente día y noche. Mi hermana decidió llevarlos con una curandera y ésta les dijo que los habían trabajado con tierra de panteón, que los habían enterrado para que ellos dejaran este plano. Mi hermana me avisó, pero arremetí en su contra y le insulté, ya que estaba seguro que Imelda jamás me haría eso. Todo dentro de mí estaba revuelto, tenía muchos sentimientos encontrados, pero solo era cuando estaba lejos de Imelda. Así pasaron días y no podía ya con la agonía que me causaba todo este embrollo. También llegó de visita la madre de Imelda. Al verme se quedó sorprendida, ya que ya no le había contado sobre mí. Incluso al verme, me cuestionó que si era uno de sus pacientes, y yo le dije que no, que era su pareja. Ella entró en el consultorio con mucha autoridad y cerraron la puerta. Estuvieron cerca de 2 horas, y cuando salió, se sentó conmigo en la sala y me empezó a preguntar de cómo nos conocimos y cómo nos habíamos ido a vivir juntos. Así que le platiqué todo, ya que era su mamá. Me preguntó por mis padres y le contesté, pues que ya nos habían visitado, pero que no les pareció la relación. Me dijo que si yo sabía a qué se dedicaba Imelda, y le contesté que a leer el tarot. Ella rió y me dijo, ay hijo, estás en el hoyo. Mi hija es una bruja y cuando ella se encapricha con alguien, no lo suelta hasta que se le quita el antojo. Le respondí que no era posible, que ella me amaba y que nada me haría cambiar de opinión. Me dijo que si mis padres se opusieron, seguro han de estar enfermos. De inmediato cuestioné que cómo sabía eso, y me dijo que seguramente su hija les había dado algo para que no interfirieran con nosotros. Le platiqué lo que me dijo mi hermana y su semblante cambió. Me dio la dirección de una conocida suya y me dijo que lleváramos a mis padres de inmediato para que los trabajaran, ya que Imelda, en efecto, los enterró para que perdieran sus vidas. Mientras tómate esto, dijo. Era como una especie de té que sabía horrible, pero lo bebí porque en el fondo sabía que estaba mal. Salí de la casa a la fuerza, ya que la señora me sacó casi a rastras. Me dirigí a casa de mis padres y al verlos caí de rodillas. No sabía qué hacer. Estaban flaquitos y su salud muy deteriorada. Los llevamos junto con mi hermana a la dirección que me había dado la mamá de Imelda y nos atendió la señora Jesusa, que estaba muy preparada en las artes de la brujería. Le explicó mi hermana cuáles eran sus padecimientos y de inmediato los empezó a limpiar y a hacer curaciones. Mi teléfono no dejaba de sonar. Era Imelda, pero mi hermana me quitó el teléfono y me dio una gran desesperación. En ese momento me empecé a sentir muy mareado por los inciensos que tenía prendidos doña Jesusa. Vomité como jamás lo había hecho. Me dijo que el té que me había dado su comadre ya estaba surtiendo efecto, así que me pasó y me empezó a limpiar. Me dijo, no te preocupes muchacho, no eres el primero que me mandan trabajado por Imelda, así que ya sé por dónde curarte. Pasaron cerca de 3 horas y nos dijo que fuéramos a casa y nos dio fechas para continuar con el trabajo. Solo me pidió que fuera a casa de Imelda y que si podía, le llevar unos frascos que me describió, con los que seguramente nos tenía trabajados. Al día siguiente no fui a trabajar. Me sentía muy mal de todo, sentimental, moral y físicamente, pero le dije a mi hermana que iríamos por los frascos. Al llegar, como supuse, Imelda se encontraba en el trabajo. Entré rápidamente y abrí su habitación en donde trabajaba. Me quedé impresionado con la cantidad de cosas muy tenebrosas que tenía en ese cuartito. Busqué por cerca de 2 horas, pero no tuve suerte. Escuché un alboroto y al salir estaba Imelda enfrascándose en una candente pelea con mi hermana, primero con palabras y luego se fueron a los golpes. La separé de inmediato e Imelda me jaló y me dijo que ya sabía lo que buscaba, pero que nunca me iba a dar nada, porque nadie se cruza en su camino y que yo era de ella o que prefería verme muerto, así que me quedara con ella o me atuviera las consecuencias. Nos retiramos junto con mi hermana y sentía que la vida se me iba al alejarme de Imelda, pero mi espíritu era fuerte y sabía que me tenían que seguir curando. Llegamos con la curandera y le platicamos. Contestó que no nos preocupáramos, ya que su comadre había hablado con ella y nos iba a ayudar a destruir el trabajo de Imelda. Seguimos yendo con la señora Jesusa y cada vez mis padres se veían mejor, pero desgraciadamente yo cada vez estoy más mal. Pienso mucho en ella, extraño todo y no puedo salir de este hoyo. El otro día fui a verla y ella ya tiene otro viviendo en su casa.
Me dijo que como no fui de ella no iba a ser de nadie. Al salir su mamá me alcanzó y me dijo que ella me ayudaría, pero ya tengo cerca de un año así, y ni con la ayuda de la mamá de Imelda, ni con doña Jesusa puedo curar este trabajo que me hizo Imelda. Ya no tengo trabajo y me he alejado de toda la gente que frecuentaba. Solo mis padres y mi hermana están al pie del cañón conmigo y me da mucho miedo que llegue el día en que ya mi espíritu pierda la voluntad y mi cuerpo ya no tenga la fuerza para seguir con todo esto. El único consuelo que me queda es que mis padres salieron con todo bien y no me quedaré con la culpa en esta vida ni en la otra. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta extraordinaria historia de brujería. Suscríbete, comparte si te gustó, dale like, activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Deja un comentario, los cuales son muy valiosos para el crecimiento del canal. Y recuerda, siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.